el Salmo 34 a través de nuestra hermana Noemí, ¿cierto? Que nos decía y hablaba de lo bueno que es el Señor con aquellos que ponen su confianza en Él. Amén. Nos hablaba de esa protección maravillosa, esa protección divina. Amén. Que nunca se nos olvide que nosotros no estamos solos, que nosotros tenemos a un Dios precioso que nos protege todos los días de nuestra vida. Su palabra dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final del mundo. Amén. Hasta el final de los tiempos. Así que hoy también vamos a meditar en un salmo. Amén. Pero en esta ocasión hablaremos del Salmo de Asaf. Amén. Vamos a leer el Salmo 77. Ayer oíamos palabra de Dios a través de nuestra hermana Noemí, como decía hace un momento, en el Salmo 34, que hablaba, cierto, de David y de la protección divina. Amén. Y hoy hablaremos de Asaf. Amén. Y de meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Amén. Y lo vamos a leer, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará al Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu mano redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y descurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tu senda en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por tu mano de Moisés y Aarón. Amén. Palabra del Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, por tu infinito amor y por tu gran poder, Padre Celestial, te ruego que en esta hora, Señor, sea usted guiándome a través de su Espíritu, Señor, que toda potestad de las tinieblas, Señor, que todo espíritu impuro, Señor amado, gobernante de las tinieblas, Señor, no tenga poder, Señor amado, en este momento, Dios mío, sea usted ayudándome a través de su Espíritu, de mi Espíritu recordatorio, Padre Celestial, para que así, Señor, pueda hablar, Dios mío, de mejor manera, Señor amado, de tu palabra, Dios mío, sea usted sustentándome en esta hora, Señor, y sea usted bendiciendo a todo aquel, Padre Celestial, que oiga este mensaje, Señor, palabra fiel, palabra verdadera. Lámpara a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, Señor. Y como decía Padre Celestial el salmista, es un deleite, Señor, a nuestro paladar más dulce que la miel. Gracias, Dios de la gloria, por este regalo inmerecido, Señor, de la salvación, Padre, y de tu palabra, Señor, que nos guarda, Señor, de este mundo, nos enseña a caminar en él, Padre Celestial, y nos acerca más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, como les decía ayer, cierto, oíamos a nuestra hermana hablar del Salmo 34 y nos deleitaba trayendo
a nuestro conocimiento o quizá a nuestra memoria, si lo habíamos escuchado antes, que Dios es protector, ¿cierto? Que Él nos cuida, que Él nos guarda. Y dice también un salmo, no se duerme, ¿cierto? El que nos cuida y el que nos guarda. Amén. O sea, Él no descansa. Amén. Él siempre está atento en ayuda de sus hijos. Y en esta ocasión también Asaf va a darnos confirmación de lo bueno que es el Señor, de lo ayudador que es, de lo maravilloso que es con sus hijos, con aquellos que claman, con aquellos que gimen, con aquellos que cuando no tienen fuerza le buscan y Él les da fuerza, amén, porque Él es el que levanta nuestras manos, ¿cierto? Como las águilas. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé, Él me escuchará, amén. Muchas veces nosotros clamamos al Señor, quizás muchas veces nosotros oramos a Dios, pero ¿cuántas veces lo hacemos con la plena convicción de que Dios nos está escuchando? ¿Cuántas veces lo hacemos con la plena convicción de que Dios nos va a responder? Yo creo que muy pocas veces. La mayor parte del tiempo oramos al Señor en una oración desesperada, en una oración quizás angustiosa, porque ya no sabemos qué hacer, porque ya se nos han cerrado muchas puertas quizás, porque ya se nos ha acabado la fuerza, porque ya la tristeza ha tomado el dominio de nuestra vida. Entonces vamos a Él. Y en muchas ocasiones, debemos ser honestos, creemos que Él no nos va a responder. Hasta que ya estando allí en la oración, quizás en un momento, comenzamos a sentir su calor, comenzamos a sentir su fuerza, comenzamos a sentir sus caricias y ahí nos damos cuenta que sí, Dios está allí, Dios está con nosotros. Amén. Y es por eso que cuando estamos en momentos difíciles, venimos a Él, porque como ya hemos sentido eso maravilloso, ese respaldo del Señor, sabemos que si le buscamos, lo vamos a poder encontrar otra vez. Y qué distinto sería y qué diferente sería si a Dios le buscásemos sin necesidad de tener que sentir aflicción en nuestra vida. Porque muchas veces esperamos que venga la aflicción a nuestra vida para clamar al Señor. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Amén. O sea, en ese momento, aunque Él lo estaba buscando, aunque Él estaba deseando sentir al Señor para poder sentir ese renuevo, el cual nosotros muchas veces es lo que buscamos, porque cuando no tenemos fuerza y nos hincamos delante del Señor, sabemos que vamos a levantarnos no de la misma manera, o quizás no postramos delante de Dios y aún con la duda de que será que lo vamos a sentir. Pero Dios, como es tan fiel, como es verdad, porque Él dice en su palabra, me buscaréis y me hallaréis de todo corazón. Amén. Entonces nuestra angustia, nosotros como ya sabemos que no tenemos otra salida, que solamente Dios es nuestra salida, entonces le buscamos de todo corazón. Aquí Asaf, en el momento en que buscaba el consuelo de Dios, decía, al Señor busqué en el día de mi angustia. O sea, él estaba sintiendo angustia en ese momento, quizás por alguna situación la cual estaba enfrentando. Alzaba él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. O sea, le costaba sentir la presencia del Señor, le costaba conectarse con Dios, porque seguramente Asaf había dejado de buscar del Señor por un momento. Como podemos encontrar nosotros a través de la Escritura, en el libro de Primera de Crónica o Segunda de Crónica, mis hermanos, si no me equivoco, podremos encontrar que Asaf era un músico,
Era un músico en el tiempo de David, era un músico en el tiempo, en el Arca del Pacto. Luego fue un músico también en el templo que construyó Salomón. Entonces, también la Biblia nos enseña que este varón era vidente, que este varón profetizaba con el arpa. Si lo vemos así, podemos darnos cuenta que este varón espiritualmente estaba bien añadido, era muy prosperado, amén. Pero quizás el hecho de estar muy ocupado en sus quehaceres, ¿cierto?, del trabajo en el templo, quizás él dejó lo más importante que lo que nos toca a nosotros hoy, entender que lo más importante que es la comunión con el Señor, que buscar a Dios en la intimidad, porque ciertamente, mis hermanos, Dios dice que Él no olvida el trabajo que hacemos nosotros por amor a su obra. Pero, ¿qué pasa cuando estamos siempre en el trabajo, en la obra del Señor, y no nos apartamos un momento para poder acercarnos al Señor, para saber cuál es su voluntad, para saber si está agradado de lo que estamos haciendo? ¿Acaso la palabra de Dios nos dice que tenemos que buscarle con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, que debemos adorarle en espíritu y en verdad? Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar aquella meta de adorarle con todo nuestro ser y buscarle en espíritu y en verdad si no hemos tenido comunión con Dios a través de la intimidad? Si no nos hemos postrado delante del Señor a recobrar la fuerza. Como les digo, es importante el trabajo de la obra de Dios. Para todos es importante. Pero más importante es, mis hermanos, que no perdamos la comunión con el Señor. Amén. Si usted lee el Salmo 73, también se va a dar cuenta que este salmo también es de Asaf, mis hermanos. Y en esa ocasión él se puso a mirar cómo prosperaba el mundo, cómo eran añadidos. Y para confirmarlo, le vamos a leer algunos versículos. Amén. Dice Salmo 73. También dice Salmo de Asaf. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, dice Asaf nuevamente aquí en el Salmo, pero esto fue, yo creo que fue una situación que vivió antes del Salmo que estamos estudiando, porque ahí en este Salmo podemos ver que Asaf estaba luchando para no sentirse así. En cambio, aquí él estaba mirando al mundo. Decía: porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, él miraba todo aquello y decía: realmente ellos están mejor que nosotros. Y eso lo podemos comprobar en el versículo 13. Dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Amén. O sea, en este Salmo 73 vemos a un Asaf sintiendo envidia. Vemos a un Asaf añorando lo que el mundo tiene y mirándose a sí mismo y diciendo: ¿de qué me sirve adorar al Señor? ¿De qué me sirve pasar tiempo trabajándole a Él? ¿De qué me sirve servirle si yo sufro tristeza, si yo sufro angustia, si yo sufro esto, si yo sufro lo otro? ¿Por qué mejor quizá pensaba él, no soy como los demás y no busco del Señor y solamente me ocupo de mí mismo, de mí misma, y que no importe lo que pase con mi prójimo? Si al final servir a Dios conviene más, o sea, no servir a Dios conviene más que servir a Dios, porque ellos están mejor que los que le servimos al Señor. Esos pensamientos tenía Asaf en el Salmo 73. Pero luego, más abajo en el versículo 16, él dice:
cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, cuando meditó, quizá cuando vino el Espíritu de Dios sobre él y lo hizo entrar en razón. Porque en el 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Ciertamente lo has puesto en deslizaderos, en asolamiento lo harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. O sea, él, después de haberle dado un tiempo al Señor, después de haberse dedicado quizás a la intimidad con Dios, a la oración, él se dio cuenta que realmente quien estaba bendecido era él, no los que no le servían a Dios, sino él que sí le servía al Señor, porque el fin de los que están en el mundo es muy diferente al fin que vamos a tener los que le servimos al Señor. Amén. Y esto, ¿cuándo lo entendió él? Solamente cuando dice que él entró al santuario del Señor. Dice, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, quizás Asaf había dejado de buscar a Dios en la intimidad. Quizás había olvidado de cerrar su puerta y estar allí a solas con el Señor, como quizás muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces quizás en eso, ir y venir trabajándole al Señor, pero muy pocas veces quizás nos apartamos como lo hacía Jesús, que se apartó siempre a buscar de su Padre. Amén, porque el trabajo de Jesús era muy duro, era un trabajo que era de mucha demanda, había mucha gente buscando que Jesús le sanara, que Jesús le ayudara. Entonces Jesús estaba completamente seguro que con su fuerza él no iba a poder, que él necesitaba la fuerza de su Padre que está en los cielos. Por eso pasaba mucho tiempo en la oración. Y a nosotros yo creo que lo que menos hacemos, tenemos que ser honestos delante del Señor y delante de nuestros hermanos, que pasamos mucho más tiempo trabajándole en la obra de Dios que de rodillas o con nuestra Biblia abierta. Amén. Porque está bien, cuando está el Espíritu vivo dentro de alguien, el Espíritu de Dios, claramente vamos a querer estar al servicio de los demás y vamos a querer hacer las cosas que son para el Señor y que nosotros creemos que pueden agradar su corazón. Pero créame que a Dios lo que más le agrada es que pasemos tiempo con Él, escuchando su voz, diciéndole que le amamos, diciéndole que le creemos, porque cuando no hay oración también viene la falta de fe. Cuando no hay oración hay poco dominio propio. Cuando no hay oración no se ven en nosotros los frutos del Espíritu. Entonces que Dios nos ayude para no llegar a esto, a sentirnos desdichados como se sentía, ¿cierto? Asaf en el Salmo 73. En cambio aquí podemos ver que Asaf estaba luchando, podemos ver a un Asaf más luchador, más consciente, que era su carne lo que lo estaba haciendo sentir así, que era su carnalidad que lo tenía desesperado. No era que Dios lo había abandonado, no era que Dios lo había dejado, no era que Dios no le estaba escuchando, sino que era su carne, su corazón, que el corazón sabemos que es perverso y más engañoso que todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Él lo conocerá solamente Jehová. Amén. Entonces aquí podemos ver a un Asaf luchando por no sentir lo que estaba sintiendo antes. Amén. Por eso dice, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Ahí luchaba Asaf. Él se acordaba de Dios, se acordaba quizás de las veces que Dios lo salvó de la angustia, de las veces que Dios lo salvó de la aflicción de espíritu, de las veces que Él acudió en su ayuda, y es lo que nosotros tenemos que hacer para no darle lugar al enemigo.
y para no darle lugar al diablo, para no darle lugar a nuestros pensamientos. Amén. Entonces dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Se da cuenta? O sea, aquí confirmamos lo que decía, que Asaf era un músico que estaba al servicio de la alabanza en el arca y también en el templo después con Salomón. Y ahí decía, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará al Señor para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? O sea, son cosas que muchas veces nosotros también pensamos. Muchas veces nosotros creemos que hemos hecho algo quizás que a Dios no le ha agradado y Él se ha apartado de nosotros. Dice el Señor en su palabra que Él no resiste un corazón que se humilla delante de su presencia y reconoce sus errores. Si quizás no estamos sintiendo a Dios porque no hemos sido sinceros con el Señor, si quizás si no estamos sintiendo su presencia, es quizás porque hemos dejado que otras cosas entren a nuestro corazón, entren a nuestra mente, y como decía, hemos pasado un largo momento sin buscar de la presencia del Señor, porque el Señor, mis hermanos, siempre nos será propicio, siempre tendrá misericordia de nosotros, y no se acabarán sus promesas, ni tendrá, y ni siquiera dejará de tener piedad de nosotros, siempre y cuando nosotros le reconozcamos en todos nuestros caminos. Esto no quiere decir que nunca fallemos, esto no quiere decir que nunca dejemos, no sé, de quizás anhelar otras cosas, pero lo importante es que si en algún momento anhelamos otras cosas, así como lo hizo Asaf, tengamos conciencia y digamos, Señor, esto a ti no te agrada, esto a mí no me conviene, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ayúdame a no anhelar lo que tiene el mundo, ayúdame a entender que todo lo que yo tengo es porque tú me lo has dado, y si no me has dado más es porque tú conoces mi interior, conoces mi caminar, y quizás tú conoces que yo podría llegar a perderme si tuviese más de lo que anhelo. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años a la diestra del Altísimo. Dije, enfermedad mía es esta. Así nos sentimos muchas veces enfermos, mis hermanos, cuando estamos angustiados, cuando estamos desesperados, cuando nos encontramos en situaciones que no vemos solución, cuando encontramos situaciones que solamente de puertas cerradas, de soledad, de abandono, y nos sentimos enfermos, nos sentimos que ya no tenemos fuerza, que ya de esta situación ya no volveremos a salir. Y es que es un error, porque en verdad Dios nos ha ayudado durante mucho tiempo en todo nuestro caminar. Nos ha guiado de la misma forma como guió al pueblo de Israel cuando lo libertó, ¿cierto?, de la esclavitud en la que se encontraban. Asimismo, por todo el camino Él les guió, aunque ellos no lo veían así. Quizás nosotros somos iguales, quizás nosotros hemos sido guiados por todo el camino por Dios, y es que nosotros no lo hemos visto así. Quizás porque como se levantan problemas, se nos levantan dificultades, creemos que Dios no está. Y nos olvidamos que tenemos al enemigo de nuestra alma, que Él se opone a todo lo que Dios hace. Y se opondrá a nosotros porque hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Entonces, obviamente, esa piedra de tropiezo quizás sean de parte del enemigo. A veces si sufrimos son actos quizás de nuestras consecuencias, son consecuencias de nuestros errores. Entonces, sigamos adelante creyéndole al Señor y no dudando. Amén. Luchemos como luchaba aquí Asaf, ¿cierto? Decía que traería a memoria las cosas que él había hecho antes.
que Dios fue bueno siempre y que no esta vez, no ahora lo iba a abandonar. Y quizás si ahora estamos ante una situación difícil, no significa que Dios nos va a abandonar. Amén. Meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravilla. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron los abismos, también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y descurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tu relámpago alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tu senda en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Amén, mis hermanos, que no se nos olvida a nosotros, como muchas veces se le olvidó al pueblo de Israel, las proezas y los hechos maravillosos que Dios había hecho con ellos. Amén. Si Dios nos trajo de las tinieblas esta preciosa luz, Él va a estar siempre con nosotros. Nos va a ayudar en todo momento. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Amén. Recordemos que Él es fiel a su palabra, que Él es fiel a sus promesas. Amén. Así que muchas bendiciones. Les saluda, como les decía, su hermana Melania. Amén. Así que nos vemos prontamente al mediodía para la oración. Amén. Bendiciones.